Buenas tardes, compañeros de Fundamentos de Matemáticas. A continuación voy a hacer la exposición del ejercicio 1, Introducción a la álgebra, de la tarea 2, álgebra simbólica, donde el subtítulo decía, polinomios y sus partes. En primera instancia nos dicen que en el ejercicio hay que intercambiar la letra n por el último dígito de nuestro documento, como en este caso aquí 7n, entonces yo puse 75, que es el 5, que es el último dígito de mi documento de identidad. Entonces dice, nombre y apellido, el último dígito del documento de identidad, y el ejercicio para desarrollar. En este caso, el polinomio que nos dan es 75x a la 3y a la 4 más 5xy menos 7x. Nos piden el grado absoluto. ¿Qué es el grado absoluto? El grado absoluto es la mayor suma de sus exponentes. Es decir, en la primera instancia está 75x a la 3 y a la 4. Entonces, x a la 3 y y a la 4, donde dice es igual y más 4, entonces 3 más 4 igual a 7. En la segunda instancia está y 5 a la 1, 5x y y. Entonces, el exponente no está puesto acá, en donde se puede ver acá, no tiene ningún exponente, pero aquí para la explicación entonces le pusimos el 1, porque si cuando no tienen, pues se supone que tiene 1. Entonces 1 más 1, 2. En la segunda instancia está esta, 7x, también no tiene exponente, pero entonces se supone que lleva 1. Entonces, el grado absoluto de este polinomio es 7, porque es la mayor suma de los exponentes, en este caso 3 más 4, 7. Nos pide también el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es el número antes de la variable. Entonces, en este caso, por ejemplo, 75, que está antes de la variable x a la 3, 5x, entonces 75, en 5xy, pues es 5, que está antes de x y y. En 7x es 7, que está antes de x, 7. Entonces el coeficiente de este polinomio es 75, 5 y 7. Luego nos pide el grado relativo. ¿Qué es el grado relativo? Es el mayor exponente que tiene la variable, ¿sí? Entonces, como en el anterior, el grado relativo es el 7, porque es la suma de los exponentes más grande, ¿sí? En la parte literal, en este caso la parte literal es las letras que están antes de los exponentes, ¿sí? Está constituida por letras y exponentes, es decir, entonces aquí por ejemplo 75x a la 3 y a la 4, pues la parte literal es x y y. En 5xy, pues la parte literal es xy, y en la 7x, pues la x. En el segundo polinomio es exactamente lo mismo, nos piden el grado absoluto, que como ya sabemos es la suma más alta de los exponentes. En este caso, pues es 5, 40, pues es 42. Es una sola variable, como se puede dar, una sola variable, ¿sí? Entonces, pues se suman 5 más 35 más 2, 42. Se pueden dar cuenta. Luego nos dice el coeficiente. Ya sabemos que el coeficiente es la variable, el exponente que va antes de la variable. En este caso, pues es 28 sobre 45, que es el que está antes de estas variables, está antes de estas, para que no tenga ningún inconveniente. Luego dice el grado relativo. Ya sabemos que el grado relativo tiene una complejidad o una igualdad al grado absoluto, que es la suma más alta de los exponentes. En este caso, pues es 35, porque y es más grande, que como nos podemos dar cuenta en este. Luego dice parte literal. Ya sabemos que es x a la 5, y a la 35 y z a la 2, que es la parte literal, unas letras del polinomio. Ahora el segundo subpunto que tiene el ejercicio 1 es
lenguaje algebraico. Entonces aquí nos piden que cambiemos del lenguaje común al lenguaje algebraico. Nosotros mismos lo apropiemos. Aquí en el primero nos da 3n, pero entonces yo aquí reemplacé la n por el 5. ¿Listos? Aquí lo mismo, nos dieron 4n y yo reemplacé la n por el 5. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo, para que no tengan ninguna. Entonces aquí nos dice, el lenguaje común, la edad de una persona dentro de 35 años. Entonces, la edad de una persona dentro de 35 años. Entonces, la edad que tiene ahorita, ¿sí? la sumamos en 35 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es X? Por ejemplo, yo tengo 22 más 35, ¿cuánto sería? Entonces, serían 57. 57 años tendría dentro de 35 años. ¿Sí? Eso es lo que nos está pidiendo ahí. Luego dice, la quinta parte de un número elevado al cuadrado disminuido en 45. Entonces, pues, X, que es el número elevado, dice al cuadrado, 45 disminuye, y entonces se hace aquí por ejemplo, x a la 2, 45, pues sobre 5. ¿Sí? Entonces, como lo dice ahí. Luego dice un número aumentado en 25 unidades. Entonces, x número, por ejemplo, 22 aumentado 25. Entonces, 22 más 25, entonces 47. ¿Sí? Eso es como una suma. Entonces, un número sumado, porque no dice aumentado, sino sumado en 25. Entonces, se suma. El otro nos dice, el triple de un número aumentado, el doble de otro número. Entonces, ahí sería 3, entre paréntesis, el número que queremos triplicar, más, o sea, por ejemplo, 3 veces 25. En este caso aquí sería 3 veces x, entonces en lugar de x, 25, más 2 veces y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos trata de decir en el lenguaje algebraico, para que no. Dice el triple de un número disminuido en 25. Entonces, el triple de un número como lo hicimos acá. 3 veces x menos 25 porque no es disminuido. Entonces, restamos. Entonces, eso era todo. Y esa es la explicación del ejercicio 1. Espero que les haya servido de algo y que me hayan entendido. Muchas gracias.